voy a compartir una nueva serie que empecé la semana pasada. Estoy hablando acerca del llamado de Dios. Diga conmigo, el llamado de Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí sabemos que existen dos llamados. El primer llamado que tú y yo recibimos es el llamado a la salvación. Diga conmigo, llamado a la salvación. Dios ha sido tan grande y tan misericordioso de nosotros que Él nos llamó, dice la Biblia, de las tinieblas a su luz admirable. Porque tú y yo antes estábamos en las tinieblas, estábamos perdidos en nuestros delitos y perdidos en nuestro pecado. Por eso que muchos de los que estamos aquí, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Y usted dirá, apóstol, ¿y de qué ira me habla? La ira que trae como consecuencia la ira que el pecado que tú y yo hemos cometido. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, gracias al Señor que mandó a su Hijo para tomar tu lugar y mi lugar y pagar el precio de nuestros pecados. Por eso que Jesús fue nuestro fiel sustituto, que al ir a la cruz del Calvario pudo pagar el precio de nuestro pecado. Por eso que Él, estando ahí, dijo: consumado es, la deuda ha sido cancelada. Desde ese momento, gracias a Jesús, tú y yo hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Ya la ira de Dios no está sobre nosotros. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. Ahora, ¿por qué es importante estar en paz con Dios? Porque la paz que Dios nos da no es como la paz que este mundo nos da. La paz del mundo está basada en el trabajo, en el dinero, en el bienestar. Y cuando usted tiene trabajo, tiene dinero, tiene salud, tiene todo, usted dice no necesitar de Dios, ¿verdad? Hay gente que dice: yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito de Dios. Pero muchas veces cuando nos encontramos en situaciones críticas, nos encontramos en situaciones adversas, es cuando nos damos cuenta que no éramos tan poderosos como pensábamos. Nos damos cuenta que estamos vulnerables y que necesitamos de Dios toda persona. ¿Está aquí conmigo o no? La paz que tenemos con Dios es una paz que el mundo no la da. Por eso que cuando tú tienes la paz de Dios, esa paz está en tu corazón. Que tú puedes pasar crisis, puedes pasar adversidades, puedes pasar problemas, pero hay una paz en tu interior que te dice: no temas, yo estoy contigo. No temas porque yo soy tu Dios. No temas porque yo soy el que te guarda, soy el que te protege, soy el que te provee, soy el que te sana, soy el que te libera. El que tiene a Dios de su parte y está en paz con Dios, tiene la bendición del cielo. Alguien puede decir amén en esa hora. Por eso que te pueden sacar del trabajo, pero hay una paz interior que te dice: no te preocupes, yo voy a abrir una puerta de trabajo para ti. Amén o no amén. Entonces, el primer llamado que tú y yo recibimos fue el llamado a la salvación. Son muy pocos los que han recibido ese llamado. Algunas personas dicen: no estoy listo, no estoy preparado, aún no es mi hora. Pero qué bueno es el Señor, que no se cansa de nosotros, sino que el Señor dice que nos trae con lazos de amor y misericordia. Y siempre Dios va a provocar una oportunidad para que tú puedas entregarle tu vida a Jesucristo. Muchos de los que estamos aquí, podemos decir casi el 100%, hemos recibido ese primer llamado. Pero hay un segundo llamado. ¿Por qué? Porque el Señor no solo nos llamó para salvarnos, no solo nos llamó y nos sanó, nos liberó, nos cambió, solamente para tenernos en una vitrina espiritual y exponerlo ante los demás. No, el Señor nos salvó, nos sanó, nos liberó, nos cambió. ¿Sabe para qué? Para usarnos, para ser un instrumento poderoso en la mano de Dios. Si usted cree que el Señor, mi hermano, que el Padre Celestial entregó a su Hijo solamente para que tú estés sentado en una silla, te equivocaste. Dios no quiere que seas una silla. Dios no quiere que seas un número más dentro de una congregación. El Señor quiere que te conviertas en un instrumento usado de una manera poderosa en las manos de Dios. Mira a alguien que está al lado: hay un llamado en el cielo, porque Dios te quiere usar, porque el Señor quiere que tú le sirvas. ¿Está aquí conmigo o no?
Eso tiene que ser un privilegio para nosotros. Eso tiene que ser ocasión de honra, de que tú digas, Dios me está llamando para que yo le sirva. En el libro de Gálatas capítulo 1, versículo del 11 al 15, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, ¿está aquí conmigo o no? Dice, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Mira cómo el apóstol Pablo da testimonio de a dónde el Señor lo sacó. Y él dice, porque ya habéis oído ustedes acerca de mi conducta, que en otro tiempo en el judaísmo yo perseguía de sobremanera, ¿está aquí conmigo?, a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Versículo 15, y este es el verso que quiero resaltar. Pero, ¿cuántos saben que cuando llega el pero viene un antes y un después? Pablo está diciendo, yo antes pertenecía a una secta del judaísmo, y yo antes, siendo celoso de las tradiciones de mis padres, perseguía a los cristianos, a los que se le llamaban cristianos, que eran los seguidores de Cristo. Yo los perseguía porque pensando que encarcelarlos y meterlos presos y matarlos a muchos de ellos era algo que agradaba a Dios, dice Pablo. Pero, dice él, pero cuando agradó a Dios, ¿y por qué a Dios? Porque fue Dios que le plació. Fue Dios que en su misericordia Él escogió a Pablo, aún a pesar de su condición, aún a pesar de que Pablo era un religioso. En ese tiempo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Él era un perseguidor de la iglesia, y él dice, pero a pesar que yo era un religioso, perseguidor de la iglesia de Cristo, a Dios le agradó que me apartara desde el vientre de mi madre y me llamó, dice Pablo. Diga conmigo, me llamó. Diga conmigo, me llamó por su gracia desde el que yo estaba en el vientre de mi madre. Entonces Pablo reconoce que él tenía un llamado, y ese llamado había empezado desde que estaba en el vientre de su madre. En otras palabras, no importa tu procedencia, no importa lo que hayas hecho en el mundo, no importa lo que hayas vivido, lo que hayas pasado, hay un llamado que está por encima de tus defectos, que está por encima de tu pecado. Quizás tú hacías lo que hacías porque no conocías de Dios, por eso estabas en adulterio, por eso andabas en fornicación, por eso andabas en tus delitos y en pecados, perdiéndote, haciendo lo malo, en ludopatía, en hipocresía, en hechicería, en brujería, en celo, en envidia, en un espíritu, verdad, de competencia, de amargura, de celo. Tú dices, yo antes estaba en esa manera. ¿Por qué? Porque no conocías de Dios, no sabías que Dios te había escogido desde el vientre de tu madre, porque Él tiene un gran propósito para ti. Él tiene un gran llamado para ti. Él tiene algo grande para tu vida. Por eso Pablo dice, yo estaba perdido en el mundo, pero Dios por su gracia, pero Dios por su gracia. ¿Qué significa gracia? Significa favor inmerecido. No te lo mereces, no has hecho algo para merecértelo, pero por la gracia del Señor Dios te ha llamado para hacer algo de parte de Dios. Yo no sé quién está aquí conmigo en esta hora. Mira a alguien que está al lado, dile, hoy tú ves mi realidad, hoy tú ves mi vida, pero tú ya llegarás a ver lo que Dios va a hacer conmigo. Lo que hoy estás viviendo no se va a comparar con lo que Dios va a hacer con tu vida en los próximos días y en los próximos meses. ¿Cuántos pueden decir amén en esta hora? Diga conmigo, todo es por la gracia del Señor. Diga, todo es por su gracia. No me lo merezco, pero Dios me ha escogido y me ha llamado para servirle. Muchos reconocemos que deberíamos estar en la calle como un indigente. Deberíamos estar quizás preso en una cárcel. O deberíamos estar en un hospital internado. O deberíamos estar en depresión, solo, sin familia, sin hogar,
donde estuviéramos, pero ha sido por la gracia, por la misericordia de Dios, que Él envió a su Hijo y nos salvó, nos rescató, y hoy nos está haciendo un llamado. ¿Y sabes cuál es ese llamado? A que le podamos servir. ¿Cuántos están dispuestos a decir: Señor, yo voy a contestar esa llamada, yo voy a contestar esa llamada? ¿Cuántos saben que hay llamadas que te cambian la vida? ¿Cuántos saben que hay llamadas que te cambian la vida? Hay llamadas que pueden traer un antes y un después en tu vida, pero es necesario que tú contestes, es necesario que tú no te excuses, es necesario que no levantes argumentos, que le digas: Señor, estoy dispuesto a levantar el teléfono y a decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Alguien puede darle palmas a Dios por eso. Ya yo no soy el mismo. Ay, papá. Ya yo no soy el mismo. Wow. Permítame un poquito acelerarme porque quiero enseñar la segunda parte. En Efesios capítulo 4 versículo 1, hablando también el apóstol Pablo a la iglesia, en este caso de Éfeso, porque la primera iglesia fue a la iglesia de Galacia, por eso el libro es Gálatas. Y hoy Pablo le habla a la iglesia de Éfeso, por eso el libro es Efesios. Y le dice lo siguiente en Efesios capítulo 4 versículo 1. ¿Está aquí conmigo? Mire lo que dice Pablo ahora ya convertido, ahora ya siendo un apóstol del evangelio. Le dice lo siguiente: yo pues, dice Pablo, preso en el Señor. ¿Qué está diciendo, apóstol? Que Pablo estaba preso, pero estaba preso no por mentiroso, no por estafador, no por meterse en lo ajeno, sino que Pablo estaba preso a causa del evangelio, a causa de predicar la palabra del Señor Jesucristo. ¿Está aquí conmigo? Y él, aún en la condición de estar preso, él no se desenfocó. Él seguía siendo instrumento en las manos de Dios para edificar a las iglesias en aquel entonces. Y él le dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. La palabra andéis significa que caminen, que vayan por la vida, dice él, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En otras palabras, quiero que caminen según el llamado, según la vocación que Dios les ha dado. No pierdan esa dignidad, no permita que se desenfoquen. Manténganse posicionados en el llamado y en la vocación que Dios les ha dado. Pablo entiende y comprende que una de las estrategias de Satanás en el último tiempo es que quiere desenfocar a la iglesia de Jesucristo. Siempre el diablo va a usar el escenario de la crisis, el escenario de la prueba, el escenario de la adversidad. ¿Sabes para qué? Para que tú dejes tu vocación, para que tú pierdas la vocación, para que dejes de estar haciendo lo que venías haciendo. Por eso Pablo, como buen ejemplo, dice: mire, yo preso en el Señor, yo estoy preso a causa del evangelio, pero a pesar de eso, yo me mantengo en la dignidad de mi vocación y mi llamado en el Señor Jesucristo. Yo no sé si alguien me está entendiendo. No está hablando alguien que simplemente tiene un mensaje o un concepto. Está hablando alguien que lo vive. Está hablando no a partir de lo que sabe, sino a partir de lo que él está experimentando en su vida. Y él le dice: no se alejen de la dignidad que hay en la vocación que recibieron en su llamado. ¿Está aquí conmigo o no? Ahora, es interesante esto, porque cuando tú ves lo que significa llamado, diga conmigo llamado. La palabra llamado viene del griego kaleo, con K, kaleo. La palabra kaleo significa alguien que ha sido convocado y alguien que ha sido invitado. Cuando el Señor te dice: mantente en la dignidad de tu vocación con que fuiste llamado, cuando tú hablas acerca del llamado, esta palabra significa convocar e invitar. ¿Qué quiere decir? Que en medio de tanta gente el Señor te convocó a ti. A Dios le plació invitarte a ti. Yo no sé cuántos ven cuando la Federación Peruana de Fútbol presenta su convocatoria. De 34 millones de habitantes, él solamente convoca 25 o 30 jugadores de fútbol. Eso es un privilegio.
Esa es una honra que recibe un deportista calificado. Lo mismo el Señor. La Biblia dice que el Señor nos ha llamado. Diga conmigo, me ha llamado. ¿Qué quiere decir? Que en medio de tanta gente Dios le ha placido que tú estés aquí en esta tarde. ¿Tú sabes cuántos habitantes tiene el Callao? 1.150.000. ¿Sabes cuántos habitantes tiene Lima? 10 millones de habitantes. Pero a Dios, en medio de toda esa multitud de gente, a Dios le ha placido llamarte a ti, convocarte a ti, invitarte aquí. Lo que estás pasando, lo que estás viviendo, simplemente es una excusa que Dios está usando. Apóstol, es que yo no he venido por eso. Yo he venido porque estoy enfermo. Yo he venido porque tengo problemas en mi matrimonio. Yo he venido porque no tengo trabajo. Yo he venido, es que eso es solamente la excusa que Dios está usando para haberte convocado en esta hora. Porque para Dios, mi hermano, sanar a un enfermo es lo más fácil que existe. Liberar a un endemoniado es lo más fácil que existe. Pero ¿sabes qué es lo más poderoso? Que el corazón de un hombre sea cambiado y sea transformado. Que alguien quiera decirle: Señor, rindo mi vida, rindo mi voluntad para servirte a ti. Yo no sé si está aquí conmigo en esta hora. Alguien puede darle palmas a Dios por eso. Mira a alguien que está al lado, dile: el Señor te está llamando. El Señor te ha convocado y te ha invitado. Ahora, la palabra llamado tiene muchos sinónimos. Cuando tú hablas de llamado, estamos hablando de propósito. El propósito es la intención por lo cual fue creado algo. La palabra llamado también significa potencial. El potencial es lo que puedes hacer pero aún no has hecho. Es donde tú puedes ir y aún no has ido. Es lo que puedes lograr y aún no lo has alcanzado. La palabra llamado también es igual, repito, a propósito, potencial, pero también significa pasión. Por eso que tu llamado, escuche bien, está determinada por la pasión que tú sientes. Tu pasión es el indicador número uno de cuál es el propósito que Dios tiene para ti. Ahí le estoy dando una llave como para que usted entienda lo que es el llamado. Ahora, la palabra llamado también significa, o también es, voluntad de Dios. También significa destino, don y talento. Esos son los sinónimos del llamado. ¿Está aquí conmigo o no? Pero según el verso que leímos de Efesios 4:1, la palabra dice: con la vocación con que fuiste llamado. La vocación con que fuiste llamado. Permítame por favor explicarle lo siguiente. La palabra vocación, está aquí conmigo, significa carrera o profesión. Cuando tú dices: estoy ejerciendo mi vocación, lo que estás diciendo es que estás ejerciendo la profesión que tú estudiaste. Por eso que la palabra vocación, mi hermano, significa carrera o profesión. Hay personas que son médicos, que son maestros, que son abogados, son profesionales que hoy están desarrollando su vocación. Pero la palabra vocación, que también significa carrera y profesión, también es el ser un apóstol, el ser un evangelista, el ser un maestro, el ser un pastor. Amado, uno es pastor también porque es tu vocación, es una profesión y también es una carrera. Pero permítame enseñarle lo siguiente. Aquí hay una diferencia de uno con el otro, que cuando tú ejerces tu vocación secular, la palabra secular significa fuera del ámbito espiritual. Usted es el que decide ser médico, usted es el que decide ser abogado, usted es el que decide ser arquitecto. Pero en el caso de la vocación, del ministerio, usted no lo escoge, es Dios quien lo escoge a usted. No sé si me está entendiendo. Nadie escoge ser pastor. Nadie escoge ser evangelista. Yo conozco gente que su deseo fue ser pastor, pero el Señor no lo llamó a ser pastor. El Señor no lo escogió para ser pastor. Es un buen hombre, es un gran tipo, es un hombre salvo, convertido, cambiado, transformado. Pero no por eso quiere decir que él tenga el llamado y tenga la vocación en el ministerio. ¿Por qué? Porque esto no se trata del que quiere, no se trata del que puede, sino de quien Dios escoge por su perfecta voluntad. ¿Alguien está aquí conmigo o no?
Así como los padres naturales identifican el potencial en sus hijos y le dicen: hija mía, yo veo que tú eres inteligente, que eres muy buen estudiante, ¿sabe? Yo te recomiendo que seas una médico, que seas una doctora. Entonces el padre natural impulsa a los hijos a desarrollar una vocación secular, una profesión secular. Pero así como el padre natural escoge eso e influencia a los hijos, también hay un Padre celestial en el cielo. Él es el que te hace el llamado, Él es el que te escoge, Él es el que te dice: tú eres mi pastor, tú eres mi evangelista, tú eres mi profeta. Alguien está aquí conmigo en esta hora. Entonces ahí es importante que tú sepas que por encima de la vocación natural hay una vocación espiritual. Si un padre se siente feliz porque su hijo sea médico, porque su hijo sea doctor, porque calificaba, tenía las cualidades, tenía todo el potencial. Imagínate un padre que ve a su hijo que fue escogido por el Eterno para ser un pastor, para ser un evangelista. Para esa familia debe ser una honra. Para esa familia tiene que ser un privilegio. Porque así como un profesional que se fue 5 años a estudiar a la universidad, es un orgullo en el buen sentido de la palabra, es una felicidad para los padres. Más dice: acá te presento a mi hijo, él es médico, él es arquitecto, él es ingeniero, él es doctor. Imagínate un padre que diga: mi hijo es un pastor, mi hijo es un evangelista, mi hijo es un maestro. No sé quién está aquí conmigo en esta hora. ¿Sabes por qué? Porque esa vocación y ese llamado no lo produce una universidad, no lo produce el intelecto, no lo produce la capacidad del hombre. El que lo produce es el Padre celestial que está en el cielo. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que entre la vocación natural tú necesitas tener cualidades para cualificar y para calificar, pero para el llamado de Dios, Dios escoge incluso lo más vil del mundo, al hombre que no sabe ni leer ni escribir, no tiene educación, no tiene talento, no tiene habilidades, pero Dios, por su bendita gracia, por su misericordia, Dios dice: yo te voy a escoger para avergonzar a los sabios de este mundo. Apóstol, ¿qué me está diciendo? Que debería ser una honra, debería ser un privilegio llamarte evangelista, llamarte pastor, llamarte apóstol, llamarte, alguien está aquí conmigo, maestro. Siéntese, estoy acelerado, perdóneme, porque tengo que ir a la segunda parte del mensaje. El que no entiende el valor que tiene esto, escuche bien, menosprecia su llamado. Usted se imagina el privilegio que usted tiene de que en toda tu familia Dios haya escogido a tu hijo para ser un pastor, para ser un evangelista, para ser un adorador, para ser un ministro de alabanza. Es un privilegio que no muchos se le dan, no le dan esa honra de vida. Por eso que tenemos, ¿verdad?, a Esaú, que su hermano que tenía los ojos abiertos, su hermano de Esaú, ¿quién era? Jacob, que era un hombre que entendía la importancia de ser primogénito. Y él lo engañó 2 veces a su hermano. ¿Por qué? Porque Esaú vivía la vida como cualquier cosa. Él no sabía de quién era hijo. Si Esaú hubiera sabido que él era hijo del padre Abraham, ahora usted dirá: pero su papá fue Isaac. Sí, pero a quien Dios le dio la promesa fue el padre Abraham. Y Dios le dijo a Abraham: te bendeciré, y a través tuyo bendeciré a toda la familia de la tierra. Yo te llevaré, le dice Abraham, a una tierra que fluye leche y miel. Engrandeceré tu nombre. Si Esaú hubiera sabido a lo que pertenece, no hubiera vendido su primogenitura por un plato de lentejas. Por eso que Jacob, que nació segundo, escuche bien, aún a pesar de eso, Esaú, es Jacob que le dice: mira, mi hermano, yo sé que tú tienes hambre, ¿qué te parece? Te compro tu primogenitura. Y como Esaú, sin importancia, ya pues, ¿qué voy a hacer yo siendo mayor, habiendo nacido primero que tú? Porque los dos nacieron el mismo día.
Pero uno nació primero y el otro nació después. Pero Jacob sabía que la bendición era para Abraham, Isaac y Esaú. Y él dice: no, yo me quiero meter ahí. Lo que tú no honras, lo que tú no valoras, alguien lo va a recibir por ti. Y Esaú, todo así como que no le importaba, le dice: ¿qué me vale ser primero? Dame, quiero comer, estoy con hambre. Y le compra la primogenitura. ¿Está aquí conmigo o no? Y luego, cuando el viejo Isaac iba a morir, tenía que bendecir a sus hijos. Y en ese momento su madre se entera que Isaac iba a bendecir a Esaú, y va y le dice a Jacob: Jacob, tu padre ya está viejo, ya no ve bien, y él está a punto de bendecir a tu hermano. Le ha pedido que le prepare un guiso porque él quiere comer de la casa de Esaú. Ve mejor al corral, tráete un corderito, un carnerito ahí, el más rico que tenga. Yo se lo preparo a tu papá, yo sé cómo le gusta el guiso, se lo preparo, y tú cámbiate como tu hermano y métete ahí, y que tu papá crea que tú eres Esaú, para que te bendiga. Y él, como él estaba interesado en la bendición, por eso que en ese tiempo la gente entendía, mi hermano, la importancia de ser bendecido por Dios. Amado, cualquiera te puede decir: Dios te bendiga. Usted no me está escuchando. Cualquiera te puede decir: Dios te bendiga, pero no cualquiera tiene la autoridad para bendecirte. La primera bendición es la que viene del cielo. La segunda bendición es la que viene de tus padres biológicos. Y la tercera bendición es la bendición de un padre espiritual para ti. Y él le dice: ve. Y Jacob va, se cambia, usurpa el lugar de su hermano. Y entra así, como Isaac estaba cieguito, lo confunde a Jacob por Esaú y lo bendice. Mira, le robó la primogenitura y ahora le quita la bendición de su hermano. Cuando su hermano, el cabezón llega de la casa a prepararle guiso, dice: papá, ya está todo. Dice: pero ya te bendije. ¿Qué bendición, papá? Si yo recién vengo. No, pero vino. Y entendió: ha sido tu hermano Jacob que ha venido. Y Esaú, por más que lloró, escuche bien, por más que se lamentó, hay cosas por las cuales tú te vas a lamentar. Hay cosas que tú te vas a lamentar toda una vida, porque no solo era la bendición para ti, era la bendición para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos. Amado, Esaú no entendía de que él tenía que estar en la historia, tenía que ser el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y hoy, cuando cantemos el himno, diríamos: y servimos al Dios de Esaú, el Dios del Esaú. ¿Está ahí? ¿Qué Dios está? ¿El Dios de quién? De Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob valoró. Dígalo. Hoy Jacob, su nombre es Israel. Y hoy hay una nación en el oriente que no se llama Esaú, se llama Israel, por alguien que valoró el llamado, por alguien que valoró su asignación, por alguien que valoró su destino en Dios. Yo no sé si está aquí conmigo, pero si tú estás aquí es porque Dios te ha hecho un llamado, es porque Dios quiere usarte. No permitas que el diablo te robe tu bendición, no permitas que las cosas de este mundo te desenfoquen y pierdas el propósito de Dios en tu vida. No me quiero separar de ti. Ay, papá. Hay cosas que por más que lloremos no podemos cambiar la historia. ¿O me equivoco? Tú te puedes lamentar toda una vida, pero cuando las cosas están hechas, ya están hechas. ¿Está aquí conmigo o ya se fue? ¿Está aquí conmigo o ya se fue? Hay un llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Entonces hoy quiero hablarte acerca del poder que hay en el llamado de Dios, porque el llamado te lo hace Dios. Dice en Hebreos capítulo 5 versículo 4: el que te llamó no es un hombre. Dios usa a un hombre. Ojo con esto, porque algunos usan eso para deshonrar a las autoridades espirituales.
Y dice, no, a mí Dios me llamó él. No, pero Dios usa a un mortal. Dios usa a un burro. Dios usa a alguien siempre. Por eso que lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Pero Dios usa a alguien. ¿Está aquí conmigo o no? Pero el llamado no lo da Dios. Por eso que el ser un pastor, un evangelista, no es porque tú te llamaste. Dice en Hebreos capítulo 5 versículo 4: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es, ayúdame, el que es llamado por Dios, como lo fue. ¿Se acuerda de Aarón o no se acuerda de Aarón? ¿Cómo cuestionaban el llamado de Aarón? ¿Quiénes cuestionaban? Todos los principales de Israel. Y decían que ¿por qué Aarón tiene que ser el sacerdote? ¿Por qué él? Y le reclamaban a Moisés, pero puedes escoger a uno de nosotros. Hasta que Moisés va delante del Señor. Y el Señor le dice a Moisés: no tenga temor, haz algo, llama a todos los principales de todo Israel, a todos los ancianos, a los príncipes de cada uno de ellos, y cada uno de ellos traiga delante de mi presencia una vara, y que lo ponga en el altar. Y la vara que florezca, esa será el sacerdocio que yo voy a establecer. Porque ellos tienen que saber, Moisés, que tú no eres el que llama, tú eres el hombre que yo he escogido, tú eres el líder de Israel, pero quien pone las órdenes soy yo. Y el que se levante contra ti, Moisés, se levantará contra mí. Así que dale la oportunidad a todos ellos que vean que yo soy el que gobierna Israel. Y todos los príncipes agarraron: ah, qué bueno, eso se llama democracia, Moisés, qué bueno que estás cambiando. ¿Cuántos saben que Dios no es demócrata? Y todos trajeron su vara, la pusieron en el altar, y dice que esperaron hasta el día siguiente. Y cuando fueron a ver la vara, la única vara que floreció fue la vara de Aarón. Y ahí entendieron que si la vara de Aarón había florecido, pregunto, ¿cómo puede florecer una vara que no está arraigada a las raíces? ¿Cómo puede florecer una vara que no tiene, mi hermano, que no está florecida, que no tiene frutos? ¿Sabe por qué? Porque aunque esa vara, mi hermano, estaba seca, el Señor la arraizó en su presencia e hizo que la vara de almento floreciera. Y así todo Israel entendió que Dios había escogido a Aarón. Dile a tu hermano que está al lado, dile: el Señor va a confirmar, siempre confirma y siempre respaldará a quien Él llama. Mira a alguien que está al lado: no te atrevas a cuestionar lo que Dios hace. Sí, pero a mí no me parece, ese ha sido un drogadicto. Sí, pero a mí no me parece, ese ha sido un sinvergüenza. Sí, pero a mí no me parece, él no sabe ni leer ni escribir, es más, ni pinta tiene. Mira a alguien que está al lado: no me importa lo que tú pienses y lo que tú creas. A quien Dios escoge por su gracia, Él lo llama a servirle. ¿Alguien está aquí conmigo en esta hora? Amén. Por eso que todo llamado de Dios desata envidia. Es fácil hablar de Moisés cuando tú no estás en tus zapatos. Si no, pregúntale a María, que se atrevió a hablar de Moisés. ¿Y sabe lo que dijo María? Su propia hermana, mire. ¿O acaso solamente por la boca de Moisés ha hablado, dijo María, sino también por mi boca? A los días siguientes, María se levanta leprosa. El hombre de Dios, escuche bien, tuvo que orar para que Dios le dé una oportunidad más a María. Nunca hables de Moisés cuando tú no sabes qué es estar en los zapatos de Moisés. Hay gente que ha sido llamada por Dios y ellas no están haciendo lo que la gente espera que ellos hacen. Porque las marcas de un verdadero hombre y mujer de Dios nunca va a hacer que ese hombre quiera buscar aceptación de la gente. El hombre y la mujer que es llamada por Dios busca agradar al Señor Jesús. ¿Alguien está aquí conmigo en esta hora? Entonces diga conmigo: el Señor es el que nos honra con su llamado. ¿Está aquí conmigo o no? Entonces la palabra de Dios le llama honra al llamado. Y esto no lo hace un hombre, ni tampoco una organización, ni una familia. Tampoco es una heredad. Es una honra dada por Dios. Nadie puede llamar a sí mismo
Nadie puede llamarse a sí mismo pastor, apóstol, evangelista o ministro o salmista, sino que es Dios quien hace el llamado. Hay muchas personas que se llaman y se autodenominan ellos mismos. Entonces hoy lamentablemente hay gente que se autodenomina algo. Pero ¿cuántos saben que es Dios quien nos llama? ¿Cuántos saben que Dios es el que nos llama? Por eso mira a alguien que está al lado, dile, no te llames a ti mismo. Dile, no te llames a ti mismo. Porque hay personas que lo hacen por razones y motivaciones incorrectas. ¿Se lo digo o no se lo digo? ¿Sabes por qué hay personas que se autodenominan algo? Porque muchas de esas personas fracasaron en la vida secular. Y como fracasaron en la vida secular, hoy creen que el evangelio es una oportunidad para ellos. La persona que piensa que ser pastor es la oportunidad para hacerse millonario, no va a llegar ni a la esquina, mi hermano. Yo nunca pensé, imaginé que Dios me bendecería tanto como lo ha hecho. Y se lo digo delante de la presencia del Señor. Yo nunca imaginé que el Señor iba a manifestar sus bondades en mi vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? ¿Se lo digo o no se lo digo? Porque nunca mi motivación fue las añadidurías. Siempre mi motivación fue Él por encima de todo. Pero Él por su gracia y misericordia me ha dado más de lo que yo esperaba y de lo que yo le pedía. ¿Está aquí conmigo o no? Pero hay gente que por motivos o motivaciones incorrectas se autodenominan. Desean ganar dinero a todo lugar. No les interesa si engañan, si timan, si estafan, si confunden a la gente, solo por cuidar un nombre, solo por cuidar una reputación. Porque son personas que buscan solo fama o se sirven ellos mismos del llamado que Dios un día a ellos les hizo. ¿Está aquí conmigo o no? ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Entonces, para avanzar un poco, voy a empezar, por favor, y quiero que tomen mucha atención, porque aquí a Dios a todos nos ha llamado. Pero hay una diferencia entre el tiempo de tu llamado y el tiempo de tu envío. ¿Está aquí conmigo? No confundas el tiempo en el que Dios te llamó y el tiempo en el que Dios te va a enviar. A David lo ungieron como rey porque Dios los llamó. Él llamó a la casa de Isaí. Dios le dijo al profeta Samuel, de la casa de Isaí, mire la honra, mire el privilegio, que lleguen a tu casa el profeta y le diga, de tu casa Isaí, Dios se ha provisto de un apóstol. Dios se ha provisto de un evangelista. Dios se ha provisto de un pastor. En ese tiempo obviamente los ministerios no se ejercían, pero en ese momento la autoridad del rey le dice, Isaí, de tu casa Dios se ha provisto un rey. Isaí no podía entender ni comprender cómo de sus hijos, por eso él saca a sus hijos mayores. Usted conoce la historia, al final terminó siendo el octavo hijo de Isaí, que era David, el dulce cantor de Israel, el muchacho que cuidaba las ovejas de su padre y que peleaba con el oso y el león, pero no lo hacía en redes, no lo hacía en Facebook, no lo hacía público, lo hacía detrás de la majada. No sé si alguien me está entendiendo. Amado, Dios escoge a la gente que Él los ve en el secreto. Y ahí Dios llama a David para ser rey de Israel. ¿Está aquí conmigo o no? ¿Por qué? Porque el tiempo de tu llamado no es el tiempo de tu envío. Cuando Samuel unge a David como rey, no es que David automáticamente se va al palacio. No es que David automáticamente se va a gobernar como rey de Israel, no. Él tenía que pasar una ley espiritual, que es la ley del proceso. ¿Sabe cuántos años tuvo que pasar desde el tiempo de su llamado al tiempo de su envío? ¿Sabe cuántos años duró su proceso? 15 años. Pero hay gente que ayer se convirtió y al otro día ya quiere abrir su iglesia. Ay, papá. Hay gente que porque lideró Casa de Paz ahora se siente capaz, ahora se autodenomina quién sabe qué. Toca a alguien que está al lado, ten cuidado. Dile, ten cuidado. Amén o no amén. Algunos preguntarán, pero el apóstol se ve muy joven. A los 17 años, por la gracia de Dios, me convertí a Cristo. A los 26 años empecé el ministerio. Hoy, por la gracia de Dios, tengo 15 años en el ministerio y tengo 26 años en el camino del Señor.
No te está hablando un aparecido. No te está hablando alguien que allí empezó. No, mi hermano. Yo he pasado por la ley del proceso. Yo no sé quién está aquí conmigo. Porque antes de Dios exhibirte, primero te prepara, primero te equipa, primero te entrena. ¿Sabes que lo primero que Dios hace en los procesos? Darte carácter. ¿Qué es el carácter? La consistencia de un hombre que lo va a ayudar a permanecer por encima de todo. ¿Está aquí conmigo o no? Entonces yo decía en la mañana que existen 3 tipos de llamado. El llamado general. En Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es el llamado general. Todos debemos predicar la palabra. Apóstol, pero Dios me llamó a tocar una trompeta. No, a Dios a todos nos llamó a predicar la palabra. Ese es el llamado general. ¿Está aquí conmigo? No hay nadie que diga: no, es que Dios me llamó a abrir una ONG. No solamente eso. Dios nos llamó a todos aquí evangelizar y predicar la palabra a toda criatura. Pero hay otro llamado que es el llamado especial. ¿Está aquí conmigo o no? Y el llamado especial tiene que ver con el don que Dios te ha dado, el talento que Dios te ha dado, la habilidad que Dios te ha dado. Por ejemplo, Daniel tiene la habilidad que Dios le ha dado de tocar bajo, pero él no toca, él no es un bajista normal. Usted no me está entendiendo. ¿Usted cree que Daniel es un bajista natural? Daniel no es un bajista natural. Un bajista natural usted lo encuentra en el mundo. ¿Me entiende, no? En el mundo usted encuentra un bajista natural. Un bajista que le sirve a Dios no es natural, es sobrenatural. Lo que estoy hablando es que detrás de esas notas que él aprendió, detrás de las armonías y de todo lo que tiene que ver con la música, hay un espíritu que opera detrás de ese don. Por eso que cuando David iba a tocar al rey Saúl, David, ¿qué era? Era un adorador, tocaba el arpa, pero no era alguien normal, no era natural. Si a Saúl le llevaban un músico normal, Saúl lo mataba, porque Saúl estaba endemoniado. Y él quería matar a todo el mundo. Y le llevaban uno que tocaba arpa. Y era natural, Saúl, pescado frito. ¿Usted sabe lo que es pescado frito, no? Le corta la cabeza. Pero cuando David entra en ese lugar y apenas agarra el arpa, Saúl sintió algo. Un correntazo le cayó encima. Y él dijo: ¿qué es esto? Esto no es natural. Esto es sobrenatural. Porque detrás de esas notas, detrás de esa adoración, estaba el Espíritu de Dios que le estaba trayendo sanidad y liberación. Hay un llamado general que es predicar el evangelio a toda criatura, pero hay un llamado especial que detrás de ese llamado hay un don. Pero luego hay un llamado que es el llamado específico. Y el llamado específico se desarrolla en 2 ámbitos: en el secular y en el ministerial. Y yo ya le enseñé que en el secular tú decides la profesión, pero en el ministerio Dios es el que te coge a ti. Hay gente que Dios los ha llamado a ser un abogado. Usted va a ser abogada, hija. ¿Está estudiando para eso? ¿Qué ciclo vas? En el 5º, ya no te falta nada, estás por medio camino. Pero tú no vas a... Espera. Pero ella no va a ser una abogada normal. Ella no va a ser una abogada normal. Ella va a ser una abogada sobrenatural. Porque ella sabe que el abogado por excelencia se llama Jesús de Nazaret. Hay Jesús el apóstol, hay Jesús el evangelista, pero también está Jesús el abogado, está Jesús el médico de médicos y el doctor de doctores, está Jesús el arquitecto. Usted no va a ser un profesional del mundo. Mire, usted pudo haber estudiado en la universidad más barata del mundo. No me haga hablar cuál. La universidad no te hace a ti. Cuando hay un llamado del cielo, cuando hay un llamado específico para ti, tú
no vas a ser cualquier abogado, tú no vas a ser cualquier médico, tú no vas a ser cualquier arquitecto, tú vas a ser un profesional del reino de los cielos. Porque detrás de ese llamado, no, usted me tiene que escuchar, detrás de ese llamado hay un propósito de Dios. ¿Sabes por qué Dios te quiere ser abogada, hija? Porque te vas a ganar a todos los abogados. ¿Sabes por qué Dios te quiere ser arquitecto? Porque te vas a ganar a todos los arquitectos para Cristo. El Señor está mandando a sus espías a meterse en la economía, en la política, en la medicina, en la milicia, en los... de tu amor. No quiero. ¿Cómo nos ganamos a los militares? Si Dios no manda a tu hijo a la milicia, 100 se va a ganar a los militares. Si mi hijo, tu hijo, nuestros hijos, usted no me ayuda a nada. No es que yo quiero que mi hijo sea militar para que me compre mi casa, para que me compre mi carro, para que me cambie la vida a mí. Así tu hijo no va a llegar a ninguna parte. Va a ser un profesional con un currículo así de ancho, pero no cuenta ni trabajo. Porque esa carrera está fundamentada, ¿saben dónde? En tu propia agenda, en tu propia visión, en tu propia ambición personal. Tú quieres que tu hijo al graduarse entre a la mejor empresa del Perú. Usted no quiere nada, voy a predicar otra cosa. Dígalo. ¿Cuántos quieren que sus hijos entren a las mejores empresas? ¿Cuántos quieren que sus hijos se sienten en las sillas más importantes del país? Primero tiene que estar el reino de Dios. Primero es el reino. Ese es mi llamado. Dile a tu hijo, ese es el llamado que Dios te ha dado. Porque todos no pueden ser pastores, todos no pueden ser evangelistas, no todos pueden ser maestros, no todos pueden ser profetas. Alguien tiene que ser dentista para que me cure la muela. No puedo predicar con un dolor de muela. ¿Está escuchando? En el cuerpo de Cristo todos somos importantes. Sigo paro. Diga conmigo, el tiempo de mi llamado no es el tiempo de mi envío. No es el tiempo de mi envío. Si tú hubieras entendido que Dios te ha llamado, no estuvieras viviendo lo que hoy estás viviendo. Hoy estamos viviendo la consecuencia de haber postergado nuestro llamado, de haberle dicho a Dios, no es mi hora, no es mi tiempo, no estoy listo. Si tú no te hubieras apartado del llamado de Dios, hoy fuera tu condición diferente. Pero el Señor no abandona las obras de sus manos. Lo que Dios comienza, Él lo termina. Va a demorar un poquito más, pero que Dios lo termina, lo termina. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios lo que empieza, Él lo termina. Alguien puede decir amén en esta hora. Si se lo arde, hácelo fuerte a Él. En Mateo 22, versículo 14, hay un versículo bíblico poderoso que usted y yo lo conocemos de memoria. Mateo 22, 14 dice: pues muchos son, ¿qué dice? Llamados. Pero ¿qué dice el Señor? Pero pocos son los escogidos. ¿Me permite hacer un paréntesis? Quien habla cuando estudió para ser motorista, tuve la gran bendición, porque mi padre era pescador industrial aquí en el Callao, y a los hijos de los pescadores les permitían tener algunas becas en todos los puertos del Perú, ¿sí? En todas las costas, en todos los puertos. Los pescadores podían acceder a algunas becas para estudiar 2 carreras. Una de ellas era patrón de lancha o capitán, como le quieran decir, y lo segundo es motorista o oficial de máquina. Y yo recuerdo que contra mi voluntad, porque a mí nunca me gustó el mar, ustedes saben que yo ni nadar sabía. Yo cuando iba a la playa con mis amigos, yo les cuidaba la ropa a todos y ellos se metían. Pero siempre Dios te llama a hacer cosas que tú no quieres hacer, porque Él quiere quebrantar tu ego, tu orgullo, tu yo. A Él no le sirve tu humanidad, no le sirve. Es un estorbo tu humanidad, tus emociones es un estorbo.
Y cuando fuimos allá, muchos jóvenes hijos de pescadores hicieron un examen. Y por la gracia de Dios quedé en uno de los primeros puestos. Y me dijeron, ¿qué quieres estudiar? Solamente nos fuimos del Callao, creo que fuimos 3. Y de los que fuimos yo escogí motorista, otro escogió capitán y por ahí no me acuerdo quién escogió otro punto. Cuando llegamos al centro de entrenamiento pesquero Paita, que queda en Tierra Colorada Paita, que pertenece a Piura, llegamos a un internado donde íbamos a estar internados 100 días. Y cuando yo llegué a ese internado éramos algo de casi 300 personas. Todos venían de diferentes puertos del Perú. Y una parte iba a estudiar en la residencia de motores, puros varones, y por el otro lado la residencia de patrones de pesca. Cuando nosotros empezamos a estudiar, porque ahí dormíamos, nos levantamos 5, era una enseñanza premilitar, y comenzamos a estudiar, yo veía que al pasar de las semanas el número de los que habíamos llegado disminuía. Llegamos como 300, luego pasamos a ser 250. La segunda semana pasamos a ser 200. ¿Por qué? Porque allá no solamente estaban preparándonos para ser profesionales, sino para ser personas correctas en la vida. Nos levantábamos muy temprano, desayunábamos, almorzábamos, cenábamos a la hora correspondiente. Siempre nos pedían las tareas correctas. O sea, una cosa impresionante. Pero muchos no permanecían, sino que con el tiempo iban desertando. ¿Sabe cuánto fue mi promoción? 70 personas. 70. De casi 300 personas que éramos, solamente nos graduamos 70. Y yo le cuento esta experiencia, de que en la última prueba era un curso que yo viví que se llamaba Supervivencia en la Mar. Yo había llevado todos los cursos: motores marinos, maquinaria de pesca, equipo de navegación, lucha contra incendio. Todas las cursos, que no me acuerdo varios que llevé. Sistema de refrigeración lo dije. Pero me faltaba uno, que era supervivencia en la mar. Y yo le conté que su pastor no sabía nadar. Entonces, nuestros mentores nos decían, bueno chicos, llegó el último examen. Y en ese momento imagínense cómo me comía los dientes yo. Perdón, cómo me comía los dientes, cómo me comía las uñas. Y también los dientes. Y me los comía. Y mis amigos me decían, callao, chalaco, que no sepa nadar, no sea malo. Amado, yo nací en Puerto Nuevo, ahí está la balsa. Ahí todos hemos aprendido a nadar. Pero yo no me metía en la balsa. Yo me quedaba cuidando, le estoy diciendo, la ropa de mis amigos. Yo lavaba bote en el muelle, pero yo no me metía al agua. Todos pensarían que yo era un tiburón. Cuando en eso nos subimos a una embarcación grande y nos dijeron, bueno, vamos a ir, nos llevaron un barco grande a mar adentro. Y cuando llegamos mar adentro, ¿sabes qué hora era? Salimos a las 3 de la mañana, navegamos 2 horas mar adentro. Y cuando estábamos mar adentro eran como las 5 de la mañana. Hacía un frío. Y amado, y el mentor nos dice, hagan fila y caminen hacia la proa. Y todos saltaban según el nombre, la consonante o la vocal de su apellido, ¿no? Y yo era Red Heck, R. Entonces estaba por la mitad, un poquito más allá. Entonces iban pasando y yo veía que se paraban en la proa. Estamos hablando que del mar a unos 10 metros de altura. Y todos tenían que tirarse con ropa de motorista. ¿Está aquí conmigo? Y los que eran para capitanes con ropa de agua, con botas, con todo. Y la prueba consistía en pararte a la prueba y decir por quién te tiras. Y te tirabas por el nombre de alguien. Y la prueba era dar un paso adelante y caer. Cuando caías te tiraban una guindola. Tenías que correr, nadar no así, sino como perrito, meterte dentro de la guindola y decir tu nombre completo. Pero sí, mi nombre. No aprobabas. Tenías que ser tranquilo. Y avanzaba el A, avanzaba el B, avanzaba el C, avanzaba el D. Y cuando llegaba en el R, dice, hermano, pasa tú. Usaba tenía que ser chalaco ahí. Y avanzaba. Llegué al Z. Y yo no era Z. Y el mentor se daba cuenta que yo iba avanzando. Y ya todo lo que se tiraban se volvían a subir por la popa. Y todos alentaban a los amigos, vamos, tú puedes. Y todos veían
que este gallo que está aquí no se tiraba. Entonces cuando llega el último, el mentor me dice, ¿y tú qué? Y yo, no sé nada. Si no apruebas este curso, no puedes ser motorista. ¿Cómo ser motorista si no sabes nadar? Pero profe, arreglémoslo con un ceviche con zarandaja. Nada que ceviche, tírate. Pero profe, yo no sé nada. Mira, si yo me muero es tu culpa. No sé, tú decides. Y en ese momento me armé de valentía y dije, yo prefiero morir en el intento antes que no intentarlo. Y me paré en la proa con la ropa ahí. Y me dijo, ¿por quién te tiras? Y yo dije, me tiro por mi Padre Celestial. Porque yo ya era cristiano ahí. Me tiro por mi papá Dios. Señor, tú me vas a rescatar también, Señor. Oye, te imaginas ahí. 1, 2, 3. Tírate, espérate pues. ¿Qué pasa? Tanto afán. Tírate. 10 minutos ahí. Todos vamos, claro, como ustedes saben nadar. Así fue mi formación, haciendo lo que no quería y lo que no sabía. Cuando en eso, lo único que yo veía es que me hundía en el agua, así me hundía. Y un amigo me dice, cuando caigas, abre la mano y jala así. Y me acordé en plena caída, me acordé ahí. Cuando comencé y salgo, ayuda, ayuda. Me tira la guindola. Me tragué 20 litros de agua. 20. Me agarré y me subí y todo, vamos, vamos, ¿cuál es tu nombre? Carlos, repítelo. Yo lloraba. Claro, tú te ríes porque tú no has estado ahí. Carlos David, Regé, Galarza, todo. Sáquenme aquí, sáquenme. ¿Sabes por qué? Porque muchos pueden empezar, pero no todos terminan el proceso. Hay que tener coraje. Hay que saber lo que quieres en la vida. En ese momento tenía una mujer que me esperaba. Tenía una hija que me esperaba en casa. Y yo no podía llegar como un derrotado. No podía llegar como un fracasado. Tenía que llegar con alguien victorioso que le dijera, mi amor, me esforcé, me he graduado, me he hecho un profesional, nuestra vida va a cambiar, va a ser diferente. Tú tienes que entender que hay un llamado para ti, pero para que ese llamado se cumpla, tienes que pasar por ciertos procesos en la vida que te adiestren, que te preparen, que te capaciten, para que cuando llegue el día de tu envío, tú seas bendecido por Dios. Yo no sé cuántos pueden decir amén en esta hora. Hay personas aquí que realmente tienen un llamado genuino de Dios. Pero el tiempo del llamado no es el tiempo de tu envío. ¿Sabes cuáles son los procesos que necesitamos muchos de nosotros llevar? Procesos que van a tener que desarrollar en nosotros el carácter y la consistencia. El Señor me estaba enseñando desde ahí que el camino no sería fácil. Desde ahí ya me estaba enseñando el Señor. Vas a hacer cosas que nunca has hecho. Vas a tener que estar dispuesto a enfrentar tus miedos, enfrentar tus temores. Porque lo que yo tengo para ti es algo que nadie ha hecho. Y cuando tú haces algo desconocido, por no conocer o no saber lo que tienes que hacer, muchas veces nos llenamos de inseguridad. Pero tú tienes que recordar que Dios está contigo.
Que el que te llamó es el mismo que te llevará de la mano en el proceso que te toque vivir en la vida. Tú tienes que entender que lo que hoy estás viviendo, mi hermano, es el proceso que te va a llevar mañana más tarde a ser enviado y a ser posicionado donde Dios quiere para tu vida. Está aquí conmigo, ya se fue. Cuando Dios tiene un plan y un propósito con un individuo, para cumplirlo y llevarlo al final, tiene que pasar por la ley del proceso. Porque aquel que intente saltarse ese proceso, escuche, aquel que trata de evitar, porque yo pude haber dicho, ¿sabes qué? No puedo, no, lo siento, no puedo, discúlpeme, no. Porque hay gente, mi hermano, que dice no y no. Y son unos tercos y son unos testarudos y te dan argumentos para decir que no. Pero esas personas que se quieren saltar el proceso, Dios los tendrá que enviar de regreso al punto de partida. Hay gente por eso que está dando vuelta en el mismo lugar, que no madura, no avanza, no crece. ¿Por qué? Porque les ha costado los procesos. Les ha costado someterse, les ha costado sobrellevar las dificultades que uno tiene que enfrentar en el llamado de Dios. Por eso que Dios nos ha llamado a nosotros. ¿Está aquí conmigo o no? Mira a alguien que está al lado. Dios te llamó, y no una organización, y no un hombre. El que te ha llamado, dile, es el Señor. Y Él es el que va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Ahora la pregunta es, ¿y cómo sé que Dios me está llamando? Hay un testimonio interior dentro de nosotros, un sentir, un percibir, un fuerte, mi hermano, algo fuerte en nuestros corazones, donde tú dices, yo siento que Dios a mí me está llamando a hacer tal o tal cosa. Ya te dije, al ministerio, como también hay gente que Dios los está llamando a poder llevar una carrera, un oficio secular. Y es porque detrás de eso también hay propósito. Mi hermano, yo puedo ser ungido para predicar en este altar, como tú puedes ser ungido para ser un buen abogado, un buen arquitecto. La unción de Dios es el respaldo de Dios que le da a una persona. Es una habilidad sobrenatural para hacer cosas que nadie hace. Esa es la unción. Y un abogado puede ser ungido, un doctor puede ser ungido. No sé si me está entendiendo lo que estoy hablando. La unción no está limitada al altar. Tú puedes ser un deportista ungido. ¿Está aquí conmigo o no? Dígame, ¿qué de espiritual tenía Sansón? Dígame, ¿cuántos enfermos sanó? ¿Cuántos endemoniados liberó? Dígame, ¿cuántas iglesias abrió Sansón? ¿Cuántas almas ganó Sansón? Le pregunto ahora, ¿y era ungido o no? ¿Y era ungido o no? Pero la unción de él, ¿cómo se manifestaba? La unción se manifiesta de muchas maneras. Cuando Dios llama a algo, a hacer algo, Él te da su presencia, Él te da su Espíritu Santo, Él te da la unción, la habilidad sobrenatural para hacer algo que nadie hace. Por eso eres distinto, por eso eres diferente, por eso eres 10 veces superior a otras personas. Aquí conmigo ya se fue. El Señor te llama por un testimonio interior, pero también te puede llamar por una visión, como fue el caso del apóstol Pablo, que el Señor lo llamó también al apóstol Pablo cuando él iba a Damasco, ¿se acuerda? A perseguir a los cristianos. Y dice la Biblia que él perseguía a los creyentes, y ahí donde él se encontraba, el Señor se le apareció con una luz resplandeciente y él cayó del caballo. Usted conoce la historia y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar goces contra el aguijón. Y Saulo le dice, ¿quién eres tú? Y él dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo se quedó ciego de la luz resplandeciente. 3 días ciego. 3, no un día, no horas, 3. Y fue llamado a Damasco, a la casa de un hombre. Y luego Dios tiene que visitar en Hechos capítulo 9. Dios visita a un hombre, mi hermano, llamado Ananías.
Y ahí Ananías, ¿está aquí conmigo o no? Le dice a Ananías: quiero que vayas a la casa de tal persona, porque hay un hombre que está orando para que tú vayas y ores por él y él recupere la vista. Y él dice: Señor, ¿quién es? Él es Saulo de Tarso. Y Ananías se preocupa y dice: Señor, pero eso no es el perseguidor de los cristianos. ¿Cómo voy a ir, Señor? Se me va a atrapar. ¿Y qué le dice el Señor a él? Ve, porque instrumento escogido me es este, le dice el Señor. Saulo es necesario, yo lo voy a usar, porque él tiene que llevar mi palabra ante autoridades, ante reyes, ante gente de influencia. Él será apóstol llamado a los gentiles. El Señor te puede llamar por una visión, por un testimonio interior. Te puede llamar por un sueño, como el caso mío. Dios nos puede dar un sueño y mostrarnos en él nuestro llamado. Así me llamó el Señor. No fue un profeta que llegó y me dijo: así dice Dios. No, fue un sueño que Dios me dio, que Él me dijo: te estoy llamando para que seas pastor. Y el Señor, después de ese sueño, comenzó a ordenar todas las cosas para que yo vaya hacia el llamado que Él me estaba dando. Pero también puede ser por una profecía recibida, otro por medio de la escritura, por medio de una visitación sobrenatural, y también puede ser por medio de una voz audible. Hay muchas maneras que Dios te habla y te está haciendo un llamado. ¿Está aquí conmigo o no? Estuve hace poco en España y conversando con un apóstol. Me decía que su hija iba a estudiar para ser abogada, y él me contaba el testimonio de su hija, de cómo Dios le habló para que su hija pueda estudiar derecho. Entonces el Señor no solamente te puede llamar para el ministerio, Dios te puede llamar para una profesión. Pero repito, es diferente a lo normal. ¿Está aquí conmigo o ya se fue? Pero después que Dios te llama, diga conmigo: Dios me prepara. No, usted no me ayuda. Dile: Dios me prepara. Porque Él nunca te va a llamar si Él no te prepara. Por eso Él no llama gente preparada. Escúchame. Dios no llama gente preparada necesariamente. Apóstol, entonces no me voy a preparar, voy a llegar ignorante en lo que Dios quiere. No estoy diciendo eso. Pero para Dios, amado, no es un requisito estar preparado. No es un requisito. El Señor, cuando te llama, Él te prepara. Amado, es importante que después del llamado tú tomes conciencia de que Dios tiene que llevarte a las escuelas del Espíritu Santo. ¿Y sabes cuáles son esas escuelas? ¿Se lo digo o no se lo digo? Número 1, tu casa. ¿Cuántos saben que su instituto es su casa? El primer lugar que Dios usa para enseñarte, para formarte, es en tu matrimonio, es con tus padres. Tú nunca podrás calificar para servirle a Dios cuando tú no estás bien en tu casa. Yo no podría predicar delante de usted si yo supiera que yo a mi esposa la maltrato, la ofendo, la lastimo. Soy irresponsable con ella. Yo no podría pararme aquí a mirarle el rostro a mi esposa. Por eso que entienda que el Señor me escogió desde el vientre de mi madre. Él me hizo el llamado, pero entre el llamado y el envío, Dios tuvo que prepararnos a nosotros como familia, como matrimonio. Ahora entiendes por qué estás pasando cosas en tu hogar. Estás pasando ciertas diferencias en tu hogar, con tu pareja, con tus hijos, problemas financieros, problemas sentimentales, laborales, etcétera. ¿Sabe por qué? Porque es la escuela que Dios va a usar para prepararte. Entonces la calidad de tu preparación va a determinar la calidad de tu desempeño en el futuro. Lo que hoy te está costando vivir es parte de tu entrenamiento. Hay personas que en algún momento, lamentablemente en la vida, se divorciaron, se separaron, por ciertas situaciones vivieron la experiencia del divorcio. Y muchos de los que están aquí descalificarían a alguien divorciado y dirían: no, un divorciado no califica, es lo que tú piensas. Pero Dios puede usar una persona que experimentó el divorcio, que sintió, que experimentó que es sentir el corazón roto por haber no logrado una experiencia de vida con alguien.
de haberla roto. Si Dios permitió, no es que Dios lo envió, Dios permitió. Es porque detrás de esa experiencia Dios está preparando a ese hombre, Dios está preparando a esa mujer. No sé si usted me está entendiendo. En la preparación, usted y yo vamos a vivir ciertas cosas que nos tienen que preparar para el futuro. La traición, la deslealtad, el engaño, la mentira, que te duele, que dices, pero ¿por qué si soy cristiano? ¿Por qué si soy creyente? Si voy a la iglesia, ¿por qué vivo esto? Escuche, estás siendo enseñado y entrenado a perdonar lo que nadie quiere perdonar, a dar oportunidades cuando nadie quiere dar oportunidades. El Señor te tiene que preparar, porque la preparación que tengas va a determinar el nivel de calidad de tu desempeño en el futuro. El proceso de la preparación no es un tiempo perdido, no es un tiempo perdido, sino un tiempo que invertido. Es el proceso de la preparación para el llamado, donde Dios trata profundamente con nuestra vida. Durante este tiempo Dios nos hace morir a nuestras propias ambiciones. Escuche bien, amado, tú puedes ir a un instituto. Es más, yo tengo un instituto aquí, usted lo sabe. Pero ¿de qué te vale que tú estés preparado y enseñado en toda doctrina? Seas enseñado y preparado en una buena teología, pero tú no tienes un buen carácter. Usted no tiene una buena actitud, un buen comportamiento. Usted no sé si me está entendiendo lo que estoy hablando. Es como tener una persona que es un gran profesional, pero es un inmoral. ¿De qué te vale haber estudiado una carrera, un oficio, cuando no fuiste preparado como persona? Ahora entiendes que los problemas que hoy vive estando en Cristo es parte de tu preparación como persona. Amado, tu hijo no se te reveló por casualidad. Usted sabe qué es lidiar con un hijo rebelde. Usted no está teniendo problemas en su matrimonio por casualidad. Usted sabe que es sacar adelante un matrimonio. Usted no quebró en empresa porque quebró, no. Usted sabe que es reflotar una empresa de la quiebra. Todo lo que tú vives en la vida te está entrenando, te está preparando, te está capacitando para que el día que Dios te posicione, para que el día que Dios te envíe, tú puedas ser de inspiración, tú puedas ser de ejemplo, tú puedas ser mentor de otros. ¿Sabes en qué área tienes que ser entrenado? Te lo digo, no te lo digo. En nuestro carácter número 1. Amado, si Moisés Dios lo convertía en el libertador, no iba a matar a un egipcio, iba a matar varios. ¿Te acuerdas? El tipo tenía buenas intenciones, liberar a los hebreos de los egipcios. ¿Tenía buenas intenciones o no? Pero en el intento de querer hacer un bien, mató a un egipcio. Se le fue la mano. ¿Sabe por qué? Porque Moisés, mi hermano, tenía un problema con su carácter. Entonces el Señor dice, no, así no me sirve. Tienes llamado, yo lo he escogido. Porque recuérdate que Moisés fue rescatado de las aguas, ¿o no? Su madre lo metió, ¿verdad?, una canasta, lo puso en el río Nilo, y Dios le preservó la vida y lo hizo ser educado en la casa de Faraón, porque Dios sabía que Moisés sería el libertador de 2.5 millones de personas. Y cuando llegó el momento de sacarlo de la casa de Faraón, se dio cuenta Dios que tenía el llamado, pero no el carácter. ¿Y qué hace Dios? Lo lleva al desierto. Ay. Porque el desierto es el lugar de tu entrenamiento. El desierto representa la crisis. El desierto representa la adversidad, representa los problemas, representa la enfermedad, representa la necesidad. Y Dios lo llevó a Moisés al desierto para convertirlo en el hombre más manso de la tierra. Amados, tengo una noticia que darle. El enemigo número 1 contra tu llamado no es Satanás. Eso es mentira. El diablo es un ángel caído, destronado, desempleado, derribado, reducido a la nada.
El diablo no tiene parte ni suerte contra nosotros. El poder que él pueda tener contra nosotros es el poder que tú y yo le damos. Pero ¿sabes cuál es el enemigo número uno de nosotros? El enemigo de tu matrimonio es tu mal carácter. Somos nosotros mismos. Oh, Dios mío. Predicas bien, te ganas alma, pero luego maltratas a la gente. Eres líder de muchas personas, pero tus hijos no son inspirados por ti. Y no porque no tengas llamado, sino porque tú necesitas ser enseñado. Por eso que Dios le dice a Moisés: tú calificas, pero tienes mal carácter. 40 años en el desierto para matar a un hombre. Dios mío, ¿cuántos años va a necesitar Dios para hacerte cambiar? Ayúdame. Toca a alguien que está al lado. ¿Cuántos años va a durar para que cambie? Dile. Para que deje de ser testarudo, terco, orgulloso, soberbio, vanidoso, de ser cuestionador. Mira, alguien que está al lado. Dios tiene que cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar. Es más, dile a alguien que está al lado: Dios quiere suavizarte. ¿Usted se acuerda del jefecito? Quieto, loco, quieto. Mira a alguien que está al lado: tienes que suavizarte. Hay áreas de nuestra vida en las que Dios tiene que romperlas, porque eso no le sirve a Dios. Dios dice: tengo que romper y sacar la ira. Tengo que sacarte el celo. Tengo que sacarte la inseguridad. Tengo que sacarte los miedos, los temores. Tengo que romper la impaciencia. Eres impaciente. Tengo que quitarte el orgullo. Tengo que romper el amor al dinero que tú tienes. Pero Señor, tú me has llamado. Sí, pero todavía estás siendo preparado. No confundas el tiempo de tu llamado con el tiempo de tu envío. Deja que el Señor te procese. Deja que el Señor te forme. Ahora entiendes por qué el líder que te lidera, o el mentor que te mentorea, o el anciano que está sobre ti, tiene que ser usado por Dios para lidiar con tu carácter. Y tú estás buscando un anciano buena gente. Y tú estás buscando un líder, un mentor buena gente. Amado, yo no quiero un hermano buena gente. Yo quiero a alguien que me pida compromiso. Yo quiero a alguien que me demande disciplina. Yo quiero a alguien que me demande, no sé si está aquí conmigo, fidelidad. Yo quiero un líder que me demande obediencia. Yo quiero un líder que saque lo mejor de mí. Porque para tener un buen vino hay que pisar la uva. Y para tener un buen jugo de naranja hay que apretar bien la naranja. Yo no sé quién está aquí conmigo en esta hora, pero para que el grano de trigo lleve fruto, primero tiene que caer en tierra, germinar, y mañana más tarde llevará fruto. Mira a alguien que está al lado y dile: tú no eres fácil. Siéntese. Necesitamos que el Señor nos introduzca ese proceso. Y cómo Dios realiza ese proceso, nos hace pasar por crisis, por circunstancias difíciles, por pruebas, adversidades. Y te voy a decir una que a ti no te gusta: humillaciones. Alguien un día me dijo: es que aquí me humillan, aquí me desprecian. No entiende. ¿Sabe cuántas veces a mí me han humillado? Hoy en la mañana que terminé la prédica, papá, tremendo mensaje que se predicó. Luego invito a alguien a entrar a mi oficina y me dice: papá, que mire, le quiero decir algo. Tómelo de la mejor manera. Que mi familiar pasó un proceso muy difícil y usted nunca llegó a su casa. Y la familia está muy resentida con usted, porque usted nunca llegó a casa. Y no quieren venir a la iglesia porque usted no estuvo ahí. Y yo: no, mire, le dije: perdónenme. ¿Cómo le hago entender a alguien que no entiende mi propósito? Nunca te des a explicar, ni des explicaciones a la gente que no entiende tu llamado. Yo no fui llamado a estar contigo en tu crisis.
Yo no fui llamado a estar contigo en tu adversidad. Hay alguien mayor que yo. Hay alguien poderoso. Entonces usted, porque es mi papá, porque Dios usa mi vida para modelarte, para enseñarte, para ser tu mentor, para ser tu maestro, para ser tu líder, para enseñarte y modelarte cuál es el camino. Yo te he enseñado a no poner tus ojos en mí, sino en Cristo. Yo te puedo decepcionar, ¿sabías? Pero el que nunca te va a decepcionar es Dios. Usted no se imagina cuántas veces me han humillado. Es terrible. Y peor si tú te crees que eres ungido y que peor todavía. Pero yo entendí que si Dios permite que alguien me humille, que alguien me desprecie, es porque Dios está tratando conmigo. Porque Él quiere matar el ego que aún, amado, todos tenemos un cierto nivel de ego. Y a veces es necesario que la gente nos diga lo que nadie te dice. Y que te pongan en tu lugar y te... Aquí conmigo ya se fue. Voy a terminar porque usted parece que se cansó. Entonces mira, alguien que está al lado, nos tienen que humillar, nos tienen que ofender, nos tienen que traicionar, nos tienen que engañar, nos tienen que dar una puñalada. A ver, perdone una puñalada, perdone una traición, perdone una deslealtad. No es que yo voy a ser pastor. A ver, perdone una deslealtad. Hay gente que ayer me dijo que me amaba, que yo soy su padre, que soy su ejemplo, y hoy yo no existo para ellos. Pero yo los amo, oro por ellos, los bendigo. Cuando usted aprenda a desarrollar eso, usted me puede decir a mí que usted está listo para ser pastor. Y te estoy hablando un poquito nada más. Está aquí conmigo, ya se fue. Diga, Dios me prepara en nuestro carácter. Y después que te prepara en tu carácter, entonces recién dice, te voy a preparar en tu don. Vamos, muévete predicando, muévete discipulando, muévete orando por los enfermos. Entonces muévete reprendiendo demonios, porque ya preparé lo más importante, que es tu carácter. Entonces ahora Dios te adiestra en el don. Déjeme avanzar. Dios usa muchos medios para poder adiestrarnos en nuestros dones y nuestros talentos. En 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay un proceso que cada creyente tiene que pasar, y si trata de saltarse o de brincarse ese proceso, Dios lo va a devolver al principio. La pregunta es: ¿cuánto tiempo va a durar mi preparación, pastor? Estoy terminando. ¿Cuánto tiempo va a durar mi preparación? Escucha esto: desde que Dios te llama hasta el día que Él te envía y te aparta para su obra, el tiempo de preparación dependerá de 3 cosas. ¿Está aquí conmigo o no? El tiempo de tu preparación va a depender de 3 cosas importantes. Número 1, Dios espera. Número 1, tu obediencia. 2, tu compromiso. Y número 3, que seas fiel. Que lo que empezaste no lo dejes mi hermano inconcluso, no. Dios no va a esperar que usted sea una persona perfecta para enviarte. No creas que Dios va a decir, ya, cuando estés perfecta ya te envío. No. Pero sí, Dios espera que al menos seamos maduros espiritualmente, para que no resulte una piedra de tropiezo a causa de la vergüenza que podemos causar al nombre de Jesús por nuestras malas actitudes. Enviar a una persona que no fue preparada en su carácter, espiritualmente hablando, mi hermano, al final termina siendo una piedra de tropiezo, un mal ejemplo para los demás. Por eso que yo en el ministerio mire, yo le voy a decir, yo he cometido errores, porque yo no soy Dios, yo soy un ser humano. Pero aún en medio de mis errores, ¿sabe lo que Dios un día me dijo? Yo lo voy a abrir, ¿me permite abrirle el corazón? No. Un día me metí al secreto de Dios y le dije:
Yo entré ahí como que quería flagelarme yo, culpado por una situación. Y le dije, Señor, mira lo que yo hice. He cometido un error. Él no estaba listo, ella no estaba listo. ¿Cómo lo es esto, Señor? Y mira. Y el Señor me dijo así: escúchame, hijo, en mí no existe errores, me dijo. Escúcheme, en Dios no existe errores. En Dios no existe error. Judas no fue un error. ¿Usted cree que Judas fue un error? O sea que porque Judas traicionó a Jesús, ¿fue un error Judas? Judas no fue un error. No porque algo no se desarrolle, no se lleve a cabo como tú esperabas, quiere decir que fue un error. El Señor me dijo, no te culpes. En mí no existe errores, existe propósito. Y lo que tú decidiste, lo hiciste de parte mía. Lo que otros hagan no depende de ti. ¿Está escuchándome lo que estoy hablando? El Señor espera que tú te dejes formar por Él. Él espera que tú te comprometas, que seas obediente, que seas fiel. La pregunta es, ¿y qué voy a hacer mientras que Dios me envíe? ¿Qué hago? Porque si todavía no estoy maduro para ser enviado, entonces ¿qué hago, pastor, mientras tanto? ¿Se lo digo o no se lo digo? Mientras que estamos siendo preparados por Él, tenemos que servirle a Dios en todo lo que esté en nuestro alcance. Porque mientras que David no era rey, él estaba sirviendo a su padre. Y hoy tienes que mantenerte en la iglesia sirviendo a Dios. En Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te venga a la mano hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, esto es en la muerte, a donde vamos todos, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría. Ahora que estamos vivos, tenemos la oportunidad de ser útiles donde Dios nos quiera poner. ¿Está aquí conmigo o no? Entonces, ¿cuántos quieren ser enviados por Dios? Escuche esto: Moisés, para ser el libertador del pueblo judío, tuvo que pasar 40 años en el desierto. José, para estar en el palacio de Faraón, tuvo que estar 17 años preso. Mire cuánto duró su proceso. Josué, para ser el capitán del ejército de Dios, tuvo que estar 40 años en el desierto. Jesús Nazareno, nuestro Mesías, nuestro hermano mayor, Emmanuel, Dios con nosotros, para convertirse en el Rey de Reyes y Señor de Señores, tuvo que estar 30 años lidiando con el rechazo de su gente. Pablo tuvo que estar 17 años de soledad, caminando solo. Él no decidió casarse, no decidió tener hijos, caminar solo con Dios para convertirse en el apóstol a los gentiles. Y David, para ser el rey de Israel, tuvo que estar 15 años siendo perseguido y rechazado. Uno por el rey, otro por su padre, por sus hermanos, hasta por su misma esposa. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar tu proceso? Y termino con esto. ¿Sabes qué va a determinar el tiempo? Tu corazón. Ríndete, no a la circunstancia. ¿Sabes a quién? A Dios. Ríndete a Él y dile: Señor, yo reconozco que he sido rebelde, yo reconozco que he sido testarudo, reconozco que he sido desobediente, no he cuidado lo que me has dado, la vida, la salud, la familia. Perdóname, Señor. Un corazón rendido, escuche bien, dice: la habitación de Jehová, Dios habita en el quebrantado de corazón y el de humilde de espíritu. Si tu corazón está duro, no va a ser 15, ni 30, ni 40 años. Vas a estar toda la vida. ¿Y sabes qué pasó con Israel? Murió en el desierto. Murió. Israel no llegó a la tierra prometida, hijita.
Moisés, el hombre de Dios, no entró a la tierra prometida porque él se dejó presionar por las voces que había a su alrededor. Y cuando Dios le dijo: toca la roca para que salga el agua, él fue y pegó a la roca. ¿Por qué? Porque estaba estresado. Moisés estaba estresado. Y es lo que pasa con muchos que están estresados, cargados por las responsabilidades, por los problemas. Y si eso te lleva a tomar decisiones incorrectas y te lleva a que en vez de acercarte a Dios, te aleja de Dios, cuando tú deberías: Señor, yo te necesito, no puedo más. Escuche, amado, dice la Biblia, diga el débil, dice fuerte soy. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú te haces débil delante de Él, Él te fortalece. Pero no está permitido ser débil delante de las circunstancias. No. Ahí no. Ante la adversidad, ante la crítica, ante la persecución, no se te está permitido bajar la cabeza. No se te está permitido, rendirte. No se te está permitido querer retroceder, querer abandonar. No, delante de Dios sí. Tírate, dile: no puedo más, no aguanto, no sé qué hacer. Pero cuando te pares delante de Él, tú tienes que poner tu rostro de pedernal. Mis hijos necesitan saber que su padre es un hombre de Dios. Mi esposa tiene que saber que en su casa hay un varón de Dios. Esta iglesia tiene que saber que aquí hay un apóstol del evangelio y que aquí hay un hombre de Dios. Yo no me puedo achicopalar, yo no me puedo reducir. Yo no, amado, el diablo va a querer usar mi propia unción contra mí. No puedo, no, permíteme, no me lo puedo permitir. Usted no se lo puede permitir. Rinda así su corazón a Dios, delante de Él. Hágase débil, hágase vulnerable delante de Él. Pero luego, ¿usted sabe cuántos hijos yo he tenido que meter a mi oficina y darle una bofetada espiritual y decir: ¿qué tienes, cabezón? ¿Qué tienes? Algunos, por el amor que me tienen, se han dejado inspirar por mí, me han oído. Otros que sigo orando porque yo sé que Dios no abandona las obras de sus manos. Y perdóneme, un padre nunca se cansa de sus hijos. Porque unos quizás, es fácil pastorear a Nick. Es fácil quizás pastorear a Nick, que él se convirtió a los 21 años, 20 años. Claro, también es difícil, no digo que no sea difícil. Pero ese chico, desde que se convirtió hasta el día de hoy, sigue sirviendo a Dios. Pero hay otros que han sido más complejos, más difíciles. Entonces yo amo más a Nick que no. Todo padre ama a sus hijos por igual. Pero todos tenemos el desafío de sacar adelante a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos. Yo no sé si está aquí conmigo. Dios te ha llamado a hacer la diferencia. Y en este ministerio tú no vas a ser, mi hermano, un hombre con falta de carácter. Usted tiene que ser firme y decirle no al mundo, decirle no a la carne, decirle no a la droga, decirle no al alcohol, no al pecado, no al estar enfocado en cosas que no edifican, sino estar parado en el propósito de Dios. ¿Cuántos en esta noche, en esta tarde, reconocen delante del Señor que Dios los ha llamado, pero muchos no hemos contestado ese llamado? Levante la mano todos los que dicen: yo reconozco, gracias por tu humildad. ¿Cuántos reconocen que han dicho: sí, es que yo solo soy una silla, solo he sido un número, solamente me he enfocado en diezmar y ofrendar y nada más? Cuando eso no es todo lo que Dios quiere para ti. Dios quiere usarte. Está aquí conmigo en esta hora. Yo quiero que toda persona que entiende a qué Dios los llamó. Hay tantas cosas que podría hablarte del llamado, pero la siguiente semana, y te la voy a dejar ahí, te voy a enseñar de las excusas que usan los hombres para no recibir el llamado. El siguiente domingo te voy a hablar sobre las excusas que los hombres usan para no contestar el teléfono al Señor. Así que todos los que están aquí que dicen: apóstol, yo quiero estar parado en el llamado de Dios, yo quiero que te pongas de pie.
Mire, diga conmigo, Dios me llama. Dios me llama, Pero dilo fuerte, Dios me llama. Dios me llama, Dios me prepara. Dios me prepara. Y escuche esto, permítame decirlo. Tercero, Dios lo separa y luego lo ordena para el ministerio. Déjese terminar de formar en las manos del Señor. Hola, bendiciones. Si nos están viendo, te invito a que hagas la oración más importante de tu vida. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que soy pecador y que mis pecados me apartan de ti. Creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mis pecados y al tercer día Él resucitó. Hoy confieso con mi boca públicamente a Jesús de Nazaret como el único Señor y Salvador de mi vida. Si has hecho esta oración, déjame decirte que ahora eres un hijo o una hija de Dios. Si este video ha sido de bendición para tu vida, comparte y suscríbete a nuestro canal y aprieta la campanita para que te llegue una notificación. Bendiciones.